Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Bienvenidos a la 27ª semana del tiempo ordinario, lunes, día 7 de octubre del 2019. Hoy vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy, lectura, salmo y el evangelio que corresponde. Y vamos a dar lectura también a un capítulo del libro del Deuteronomio, donde vamos. Creo que es el capítulo 29. Vamos a verlo. Comienzo de la profecía de Jonás. Primera lectura. Capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y el 1 y el capítulo, y el versículo 11 también. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, bajo a Gafa, y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros y invocaban cada uno cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para liberar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ¡ay, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre! No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres Señor, que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio la orden al pez, y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Job número 2.345.8, dice lo siguiente: sacaste de mi vida de la fosa del Señor, sacaste mi vida de la fosa del Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa del Señor. Me arrojaste a lo profundo del alta mar. Me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa del Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi corazón, hasta tu santo templo.
Sacaste mi vida de la fosa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron y lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos explica una reflexión muy profunda del Santo Evangelio. Hoy lunes nos explica una visitud muy profunda. La primera lectura de la profecía de Jonás nos dice perfectamente: Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor: levántate, vete a Nínive y hazla, cuídala, proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás y se fue para Tarsis y cogió el camino al contrario, a Tarsis, desoyendo la palabra de Dios. Si el Señor te despierta en ti y te dice un mandato que tienes que hacer, no puedes obviar la palabra de Dios. Tienes que hacerle caso, porque es nuestro Señor. Es nuestro Señor. La palabra, ser nuestro Señor, es nuestro Creador, es nuestro Hacedor, es nuestra luz. Nos dice que vayamos por ahí, tenemos que ir por ahí. Si nosotros caminamos en contrario, podremos temer a nuestro Dios perfectamente. Como la profecía de Jonás, que sale, no coge el camino que tiene que ir al Señor y va por el camino contrario y entra en el mar y la tempestad de Dios, el gran alta mar que es, y estaba en una situación difícil ese barco. ¿Qué le dice? Cuando se reúnen todos los tripulantes del barco, le dice que él estaba durmiendo tranquilamente en la fosa. El Señor nos va. ¿Dónde vienes? ¿Dónde eres? ¿Dónde vas? ¿Y por qué? El Señor está en contra. Y dice: no, yo soy hebreo y es el Señor, mi Dios, mi seguidor, el que yo sigo es el creador del cielo y de la tierra. Entonces, claro, se dieron cuenta de que él es así. Y entonces le dice a Jonás: no, echarme al mar, para que el Señor calme el agua y el mar y
y podáis salvaros. Dio su vida por los demás. Ahí dio su vida, porque se dio cuenta de que se había portado mal con el Señor. Se había portado mal con Dios nuestro. Entonces dijo, dejadme en el mar. El Señor no lo dejó se perdiera, aún con esa misericordia de Dios. Ordenó a un pez que lo cogiera, que entrara en su barriga y lo echara en tierra firme. Lo dejara en tierra firme. ¿Dónde creéis? Esto ya no está en la primera lectura del día de hoy. ¿Dónde creéis que lo dejó? Pues es donde el Señor le había mandado ir para proclamar la palabra de Dios a Nínive. El Señor dice, no, tú eres un profeta, tú me sigues, yo te doy un don, y es el don de la profecía, y el don de la profecía es porque tienes que seguirme. Yo te doy un don, no te lo saco, pero tú me tienes que seguir. Yo te he puesto el mandato en ti. Es así, es así. El Señor hay que ser obedientes, la obediencia fija y ciega a nuestro Señor, esa obediencia ciega que es justa y verdadera a nuestro Señor Dios. Y en el Santo Evangelio, el Salmo perfectamente nos dice, sacaste mi vida de la fosa, Señor. El Señor nos saca esa profundidad, ese malestar, ese no saber qué hacer en la vida. Pero si nos encaminamos al camino de Dios, nos encaminamos a Jesucristo nuestro Señor, y estamos ahí, llegará un momento, en cualquier circunstancia, cuando tengamos ahí presente a nuestro Señor Jesucristo. Y la misericordia de Dios es infinita, y la de su Hijo también infinita, y la del Padre mucho más. Así que seamos conscientes 100% de que el Señor nos ama completamente, y misericordia infinita. Vamos a ver, no es, y ya voy a decir una palabra que es muy concreta, que la he escuchado hoy lo escuché una vez, pero ya la había escuchado mucho antes. El Señor no nos castiga. El Señor nunca nos castiga. Los problemas que tenemos continuamente no son porque Dios nos castiga. Somos nosotros que nos castigamos, porque no estamos en el camino correcto de Dios. Entonces estamos en un camino que no corresponde al Señor nuestro Dios, y es cuando nos castigamos nosotros mismos. No nos castiga el Señor. Somos nosotros quienes nos castigamos nosotros mismos. No le echemos las culpas a Dios. Señor, ¿por qué me haces esto? No, el Señor no te ha hecho nada. Lo has hecho tú. Hay que diferenciar lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Lo que hace la divinidad te lo hace para tu bien, y te lo hace con un fin y un propósito de que encauzar a la santidad, encauzar hacia la luz, encauzar hacia la casa del Padre. Pero las cuestiones que hace el hombre es el camino contrario a lo que te marca el Señor, y es cuando tú tomas un camino que es cuando te encuentras con pared, piedra, roca, y no das avanzar. Eso es más triste que hay hoy en día. En el Santo Evangelio, según San Lucas, nos dice perfectamente cuando intentan engañar, intentan hacer picar a nuestro Señor. Dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y dice, él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Qué fácil esa palabra. Ahí está la vida de todo cristiano, de todo católico.
Ahí está la vida completa. Es que tienes que ser consciente de lo que es el verdadero amor de Dios. Ahí. Entonces dice, pero el maestro de la ley, queriendo justificarte, preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahí ya hemos hablado varias veces, en muchos vídeos anteriores, en otros capítulos anteriores. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién puedo llamar como mi prójimo? Pues mi prójimo es la persona que sirvo, le doy amor, le doy compañía, y le ayudo en sus problemas, colaboro con él. No me aparto y dejo que se apañe. No. Estoy a su lado. Si me pregunta, yo respondo. Si llora, lloro con él. Si necesita que coma al lado suyo, comeré al lado suyo. No me apartaré como hizo el sacerdote y el levita. Pero después vino un samaritano y el samaritano sí se acercó. Sí colaboró con esta persona que estaba tirada. Sí usó lo que es la misericordia. La misericordia. Y le dijo al posadero, toma 2 denarios. Voy al pueblo cercano, que voy a hacer generalmente era una romería de telas, y porque vendía telas. Y a la vuelta dijo, cuando vuelva, si has gastado de más de esos 2 denarios, yo te los pagaré. Pero cuida de esa persona. Ese es un prójimo. Es una persona. Persona es la persona que está a tu lado, que con el corazón brilla, que su corazón arde a través del Espíritu Santo, y que no se considera que tú eres pesado, sino que está contigo para servirte, ayudarte en todo lo que necesites, sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio. Ese es un verdadero amor de Dios. Es un verdadero prójimo. Es un verdadero trabajador de Cristo nuestro Señor. Es un verdadero soldado de Cristo. Es importante sentir a Dios a través de nuestras obras, de nuestros actos y de nuestra, lo más importante, misericordia. Eso es lo más importante. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Hoy estamos, exactamente, lo dije antes bien, Deuteronomio, capítulo 9. Moisés convocó a todo Israel y le dijo, ¿habéis visto lo que el Señor hizo en Egipto al faraón y a sus funcionarios y a todo el país? Sois testigos de aquellas terribles pruebas, de aquellos grandes milagros y prodigios. ¿Gozará ahora en perderos y en destruiros? Seréis exterminados de la tierra que vais a ocupar. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de uno a extremo de la tierra, y allí serviréis a todos los dioses de madera y de piedra desconocidos de ti y de tus padres. No encontrarás la paz no encontrarás la paz, a ver si me he equivocado aquí, paz, no encontrarás la paz entre las naciones. Estos son los términos de la alianza que el Señor mandó a Moisés con los israelitas en Mojad, aparte de la alianza que hizo con ellos en Mored. Esto es la parte anterior que lo hemos dicho, si me obedecéis tendréis todo, y si no me obedecéis tenéis lo contrario. Y a partir ya del versículo 2 del capítulo
29 del libro del Deuteronomio vamos a dar. Moisés convocó a todo Israel y le dijo: ¿habéis visto lo que el Señor hizo a Egipto y a Faraón y a sus funcionarios de todo el país? Sois testigos de aquellas terribles pruebas y de aquellos grandes milagros y prodigios. Pero hasta la fecha el Señor nos ha dado inteligencia para entender, ojos para ver y oídos para escuchar. Durante 40 años os he hecho caminar por el desierto, sin que se os haya gastado los vestidos y el calzado. No habéis comido pan ni bebido vino, ni licor, para que reconozcáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Al llegar a este lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron en armas contra nosotros, pero los derrotamos. Conquistamos sus tierras y las dimos en heredad a los rubenitas, a los gaditas y a media tribu de Manases. Por tanto, guardad las palabras de esta alianza y ponedlas en práctica para que tengáis éxito en todas vuestras empresas. Hoy habéis comparecido todos ante el Señor vuestro Dios. Vosotros, jefes de la tribu, ancianos, escribas, todos los hombres de Israel, vuestros niños, mujeres y el extranjero que vive contigo en tu campamento, desde el leñador, el aguador, con el fin de comprometerse bajo el juramento en la alianza de que el Señor tu Dios hace hoy contigo. A ti se te constituye para ti en tu Dios, según él prometió y juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solo con vosotros hago yo esta alianza en este juramento. Lo hago tanto con los que están hoy aquí presentes ante el Señor nuestro Dios, como los que están ausentes. Vosotros sabéis cómo vivimos en Egipto y cómo hemos cruzado a través de las naciones por las que hemos pasado. Ya habéis visto sus honrosos y vergonzosos ídolos de madera, piedra, plata y oro. Que no haya entre vosotros ni hombre ni mujer, ni familia ni tribu, que aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. Que ninguno de vosotros sea como una planta amarga y venenosa. Si alguno, después de haber oído las palabras de este juramento, se hace ilusiones y dice: todo me saldrá bien, aunque haga lo que me dé la gana, pues la abundancia del agua apaga la sed, y el Señor no le perdonará, sino que la ira y la indignación del Señor se encenderán contra él, y todas las manifestaciones escritas en este libro caerán sobre él hasta borrar su nombre de debajo de los cielos. El Señor los separará de la tribu de Israel para su perdición, según las maldiciones de la alianza escritas en este libro de la ley. Las generaciones futuras y los hijos que después de vosotros nacerán, el extranjero venido de tierras lejanas y las visitas de las plagas y las enfermedades que el Señor enviará sobre esta tierra, gritarán: azufre, sal, tierra quemada. Eso es toda la tierra. No se podrá sembrar nada en ella, germinará, ni siquiera una hierba crecerá en ella. La catástrofe será semejante a la de Sodoma y Gomorra, Adama y Seborín, que el Señor destruyó, llevado de su ira y de su furor, y todas las naciones se preguntarán: ¿por qué el Señor ha tratado así a esta tierra? ¿Por qué encendió tanto su furor? Y le contestarán: porque han abandonado la alianza del Señor, el Dios de sus padres, alianza que hizo con ellos después de haberlos sacado de Egipto. ¿Por qué se han ido a servir a dioses extranjeros y les han dado culto, dioses desconocidos para ellos, que no formaban parte de su herencia? Por eso la ira del Señor se encendió contra esta tierra, hasta hacer venir sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. El Señor los ha arrancado de su tierra con ira, furor y gran indignación,
y los ha arrojado a otras tierras hasta hoy. Las cosas ocultas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos eternamente, para que los pongamos en práctica todas las palabras de esta ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí vuelve a inclinar el Señor, vuelve a decir nuestro Padre Celestial, vuelve a decir perfectamente, no quiero que deis culto a dioses paganos, dioses extranjeros. Sois el pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Israel, somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo, y no podemos rendir cultos diciendo, este es el Dios de Israel. No, este no es el Dios de Israel. No pongamos una imagen en mano de Dios. Nosotros los católicos no ponemos imágenes diciendo que es Dios. Para nosotros es una representación de lo que está ahí encima de nosotros, y nos ayuda a recordar y es tenerlo presente en todos los momentos de nuestra vida, en todas las situaciones de nuestra vida. No es adorar a una imagen, adoramos la imagen, el mismo Dios Altísimo, el mismo Dios creador del universo y la tierra. Ahí es cuando nos unimos a ese amor de Dios con nosotros. Ahí sí, no antes. Bueno, hermanos y hermanas, que bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Espero verlos en el próximo vídeo para mañana, martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Bendiciones, que Dios esté con todos ustedes.